Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Manuel. Bueno, Juan, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Buenas noches. Pero vamos a dar inicio a la clase del día de hoy con un pensamiento. Cada logro comienza con la decisión de intentarlo. El tema de hoy es la organización administrativa del trabajo. Cuando nos referimos a esta organización administrativa del trabajo, lo vamos a encontrar exactamente en, en el artículo 274 está lo que es el Ministerio de Trabajo, y cuando ustedes leen ese título donde está ese ministerio, lo tienen como organización administrativa del trabajo. Pero al hablar nosotros de la administración administrativa del trabajo, vamos a hablar de tres temas importantes: la administración del trabajo, el derecho administrativo del trabajo y el Ministerio de Trabajo. Hoy vamos a conocer estos aspectos y especialmente las funciones y atribuciones del Ministerio de Trabajo, del señor Ministro de Trabajo y sus tres viceministerios. Vamos a ver qué importancia tiene el Ministerio de Trabajo en la vida diaria de la clase trabajadora y también de los patronos en Guatemala. Vamos a comenzar entonces con lo que es la administración del trabajo. Y la administración del trabajo la vamos a ver desde su origen y desarrollo, su concepto y los caracteres o características del mismo. Origen y desarrollo. Lo vamos a ver en 4 etapas. La primera etapa dice que Europa lo tenía como una cuestión social, mientras que Estados Unidos lo tenía como un problema laboral. O sea, todas las dificultades que se daban entre patrón y trabajador, cada Europa y Estados Unidos lo miraban de diferentes formas. Lo valioso de todo es que dijeron, bueno, es necesario que se regule estas relaciones obrero-patronal y que el Estado intervenga. Entonces viene Estados Unidos y en 1884 crea la famosa Oficina de Trabajo, que posteriormente se convirtió en el Departamento Federal de Trabajo 1887. En Francia, nace en 1891 la Oficina de Trabajo y posteriormente se transforma en la Dirección de Trabajo en 1902. Como ven, desde un inicio se trataba nada más de una oficina de trabajo. Guatemala, por ejemplo, Mario López Larrada dice que también se creó el Departamento Nacional del Trabajo, más o menos, si no coincide, un poquito años después. Claro, en Guatemala fue totalmente diferente, porque esta oficina, que nada más es un origen, dice de que se trataba para defender los intereses del patrón, o sea, para evitar que el trabajador no cumpliera con sus obligaciones, se creó ese departamento para obligarlo a cumplir. Era la inversa de lo que vamos a ver actualmente, indubio pro operario. En ese entonces, si usted quiere, pues le pone indubio para patronos, o bien fueron creadas a ese nivel. Se recuerdan que Mario López Larrade, si ustedes ya comenzaron a leer el libro, dice que inclusive los asuntos laborales se discutían jurisdiccionalmente en un juzgado de la agricultura. Pero regresemos a las etapas estas. Entonces, ya tenemos definido cómo nacen, es necesario estas instituciones, y viene el problema en la segunda etapa, finales de la Primera Guerra Mundial. Como sucede, pues no había paz social, había conflicto, y al final pues, logra terminar esta guerra y 2 países deciden hacer la famosa Conferencia de la Paz. En esa Conferencia de la Paz nombran una comisión de trabajo, y esta comisión de trabajo se reúne 2 veces, una en París y otra en Versalles. La que se da en Versalles es ahí donde nace el famoso Tratado de Versalles, que es el que le da origen a la Organización Internacional del Trabajo en 1919. ¿Cuál era el objeto, el propósito? Buscar la justicia social. Ya teniendo la Organización Internacional del Trabajo en su primera conferencia, imagínense qué importante, o el mundo estaba tan convulsionado que era necesario, y ellos, los miembros de la Organización Internacional del Trabajo, en su primera conferencia en 1919, adopta precisamente 6 convenios.
¿Y en qué se referían esos convenios? Necesitaban tener una norma internacional en cuanto a las horas de trabajo en la industria, que por supuesto sabemos que eran excesivas. Desempleo, protección de la maternidad, trabajo nocturno de las mujeres, edad mínima y trabajo nocturno de los menores de edad en la industria. Tenía tres instituciones importantes en la Organización Internacional del Trabajo. La primera, la Conferencia Internacional del Trabajo. La segunda, el Consejo de Administración. Y por último, la Oficina Internacional del Trabajo. La tercera etapa. Bueno, lo importante de la tercera etapa es de que nace el derecho administrativo. El derecho administrativo del trabajo lo que trata es precisamente que se ejerce el control jurídico, o sea, decirle a las instituciones del Estado que se hagan resolver los conflictos obrero-patronal, obrero-patrono, de que debían de tener una normativa que les diera funciones y atribuciones para que en cierto punto ellos pudieran ejercer algún tipo de presión y se cumplieran con las obligaciones en materia laboral, o por lo menos se respetaran los derechos en materia laboral. Y la cuarta etapa también nace después de la Segunda Guerra Mundial, que lo que tratan aquí es darles una participación ejecutiva a la Organización Internacional del Trabajo. Esto permitió, por ejemplo, que se mejorara todo lo de la previsión social, de los mercados de empleo y las condiciones de trabajo. Ahora sí vamos a llegar a dos definiciones de lo que es la administración del trabajo. Una que es doctrinaria y otra que está en un convenio. Por favor, ¿quién nos apoya ahí para darle lectura a esto? Gusto, licenciado. Según Vamos a ver. Santiago Barajas, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Perfecto. La administración del trabajo, más que una ordenación jurídica, es un sistema o aparato funcional de los órganos de la administración, de los poderes públicos, responsables o encargados de regular las relaciones laborales en el ámbito de la estructura institucional destinada, por una parte, a lograr la participación de patronos, trabajadores o de sus organizaciones profesionales en la solución de problemas y conflictos que puedan alterar la conducta social. Por la otra, a la coordinación y consulta que responde al Estado proporcional en materia de trabajo como parte de la garantía consignada en las constituciones modernas en beneficio de un importante sector de población, la clase trabajadora. Bueno, si se dan cuenta, es una definición donde dice que no es una ordenación jurídica, porque estamos hablando de la administración del trabajo. No, es un sistema o aparato funcional de los órganos de la administración de los poderes públicos. Pero vamos que dice el convenio 150 y la recomendación 158. Por favor, Donan. Está bien, está bien. Por favor, Artículo 1. A los efectos del presente convenio. Inciso A. La expresión administración del trabajo designa las actividades de la administración pública en materia de política nacional del trabajo. Inciso B. La expresión sistema de administración del trabajo comprende todos los órganos de la administración pública, ya sean departamentos de los ministerios u organismos públicos, con inclusión de los organismos paraestatales y regionales o locales, o cualquier otra forma de administración descentralizada, responsables o encargados de la administración del trabajo, así como toda estructura institucional para la coordinación de las actividades de dichos órganos y para la conducta y participación de los empleadores y de los trabajadores de sus organizaciones. Si se dan cuenta, entonces seguimos que la administración del trabajo era la creación de las instituciones. ¿Qué caracteres o características tiene? Según el doctor César Landrino Franco, dice que tiene un carácter contingente, un carácter progresista, un carácter reglamentario y un carácter privado. Y un carácter concreto. Entonces, esto no lo vamos a lectura, para que son documentos que se los vamos a hacer llegar para que ustedes los puedan interpretar. Bueno, ahora tenemos el derecho administrativo del trabajo. ¿Qué es lo que es el derecho administrativo del trabajo?
Bueno, allá en la administración del trabajo creamos las instituciones. Ahora el derecho administrativo es la que le da, a través de legislación de disposiciones legales, vida. O sea, dice, señores, aquí está una inspección general de trabajo, pero va a resolver los conflictos, pero le vamos a dar una legislación que obligue a las partes a cumplir. De lo contrario, pues van a tener algún tipo de sanción por incumplimiento. Entonces necesitamos legislar para darle precisamente normas que permitan atribuciones y funciones de las entidades para poder citar al patrono, al trabajador, para que cumplan con esto en previsión social, para que cumplan esto en determinados puntos de la vida cotidiana de un trabajo. Entonces, es el derecho administrativo, ya el otorgar una legislación para que funcionen esas instituciones que fueron creadas por la administración del trabajo. Pero para entenderlas bien, veamos qué dicen estos tres tratadistas. ¿Quién nos apoya? Según Guillermo Cabaneas, una parte del conjunto de facultades otorgadas a los órganos de la administración con potestad y deber de hacer frente a necesidades públicas, así como a todas aquellas acciones que satisfagan intereses sociales, con facultades adicionales de intervención de la propia autoridad en las relaciones que pertenezcan a al orden laboral. Según Ernesto Krotoschin, el derecho administrativo del trabajo constituye el conjunto de deberes no solo de orden público, sino de derechos públicos que tiene el Estado para imponer tanto a los empleadores como a los trabajadores, deberes y obligaciones esenciales sociales cuyo cumplimiento es exigido por el interés de la sociedad. Según Llanera, el derecho administrativo del trabajo es la parte de la legislación social que propunga por la organización económico-jurídico del trabajo humano subordinado, la cual regula el poder disciplinario que debe reconocerse al empleador como medio instrumental de la administración pública. Entonces, se dan cuenta de lo que estamos hablando. Ya le otorgan atribuciones y funciones a través de una legislación. Ese es el derecho administrativo. Darle esa potestad a las instituciones que fueron creadas en la administración del trabajo. Fuentes. Bueno, las fuentes hemos conocido, pero vean qué interesante las fuentes espontáneas en el derecho administrativo del trabajo. Por favor, Luzmán. Fuentes jurídicas, principios y normas de carácter obligatorio para patronos, trabajadores y autoridades. Fuentes espontáneas surgidas de la relación diaria del trabajo, costumbre por usos locales y jurisprudencia por ejecutorias. Entonces, ¿se dan cuenta? Más que todo me interesaban las otras fuentes, pues las conocemos. Pero las fuentes espontáneas, imagínense, surgidas de la relación diaria del trabajo. O sea, lo que va sucediendo va creando normativa precisamente para darle mejores funciones y atribuciones a las instituciones de la administración del trabajo. Bueno, ahora sí vamos a ver lo que es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Hablando del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, vemos su origen. El decreto gubernativo número 909 del 5 de diciembre de 1925, donde se crea el Departamento Nacional del Trabajo, con funciones de inspectoría y composición de conflictos individuales y colectivos. Nombre muy hermoso, pero en la práctica no era real. Lo que trató fue precisamente defender los intereses del patrono frente a la clase trabajadora. Este Departamento Nacional del Trabajo se hizo como un instrumento de beneficio para el patrono, no para el trabajador. Mario López Larrade, ustedes cuando ya comenzaron la lectura, se van a dar cuenta que dice que los asuntos de trabajo se discutían en un juzgado de la agricultura, ni siquiera en un juzgado de trabajo, sino de la agricultura, y siempre trataban de ver, hay una palabra ahí que no mucho me gusta a mí, pero ustedes la van a leer, dice que era tan difícil el trato que se le daba al trabajador en esta etapa guatemalteca, que dice que a veces se trataban mejor a los movimientos que a la clase trabajadora. Imagínense, bien pesado, pero Mario López Larrade lo describe, que a ese extremo se había llegado. Casi estamos hablando del sistema feudal, del sistema de esclavitud. Por eso
Solo Mario López Larrabe, por lo menos lo que yo he leído, hace narrativa de este origen, de este Departamento Nacional del Trabajo, que sería la primera institución en materia laboral en Guatemala. Pero ya la historia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a esa sí es hermosa, ¿ve? Aparece efectivamente en la época de la Revolución del 44. Ya la Junta Revolucionaria de Gobierno dice, señores, es necesario que legislemos en materia laboral. Es necesario que tengamos nosotros una institución que vele por los intereses de la clase trabajadora. Entonces, en la Secretaría de Gobernación incluyeron también, se le denominó Secretaría de Gobernación, Trabajo y Previsión Social. El decreto, ahí lo corrigen, es el 47 de la Junta Revolucionaria de Gobierno del 26 de diciembre de 1944. ¿Quién me hace favor de leer este decreto? Yo lo leo, Lic. Por favor. En el decreto 47, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 27 de diciembre de 1944, en su artículo 7º, estableció que las funciones administrativas de la Secretaría se ejercen, primero, en relación con las dependencias, organismos, funcionarios y empleados públicos y, segundo, en relación con los particulares. En su artículo 16 establecía que las secretarías, entre las que se cuenta de la Gobernación, Trabajo y Previsión Social, tendrían las atribuciones siguientes: los negocios relativos al buen gobierno, al orden público y los cultos, el estudio, dirección y despacho de todos los asuntos relativos al trabajo y a la previsión social, al desarrollo, mejoramiento y aplicación de las leyes referentes a estas materias y fundamentalmente las que tengan por objeto fiar y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores. Si te das cuenta, entonces prácticamente ahí es donde nace ya una institución del derecho del trabajo, que posteriormente pues, se convierte en el actual Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pero aún en la Revolución del 44, veamos qué pasa en el 45. Por favor, David. Donde dice Ministerio de Economía y de Trabajo, ¿verdad? Y aquí ya, vean, allá estaba en una secretaría. Acá ya lo ubican en un ministerio que es el Ministerio de Economía y de Trabajo. Veamos qué dice este decreto. Según Decreto 93 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo, de fecha 27 de abril de 1945, se organizó por medio de ministerios, determinando las funciones y atribuciones de cada uno de ellos. Entre los 9 ministerios contemplados se incluyó el de Economía y Trabajo, que además de las funciones económicas propias de dicho ministerio, también quedó encargado de todos los asuntos administrativos de trabajo. Bueno, si se dan cuenta, estamos hablando siempre del 44, la revolución del 44. Y aún la revolución del 44, vean donde crea el Ministerio de Trabajo a través de un decreto que establece el Código de Trabajo. Por favor. Mediante decreto número 330, Código de Trabajo, que cobró vigencia el 1 de mayo de 1947, en su artículo 274 estableció: el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos al trabajo y la previsión social. Al título noveno le denominó la Organización Administrativa de Trabajo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Inspección General de Trabajo. Vean, lo interesante de esto es de que este decreto 330, que es el Código de Trabajo, como hemos repetido en varias ocasiones, en el artículo 274 prácticamente está creando el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Yo quisiera, a favor, a alguien por ahí, si me pudiera leer el actual artículo 274 del Código de Trabajo. No sé si alguien tiene por ahí su código, que por favor nos lo lea. Buenas noches, Lic. Artículo Dime. 274. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos a trabajo y a previsión social y debe vigilar por el desarrollo. Hasta ahí está bien. Si te das cuenta, Mónica, leíste el artículo 274 del decreto 1441 de 1965. Pero si te das cuenta, la norma es idéntica a la que está en el 274 del decreto 330. O sea, ¿se recuerdan que siempre hemos discutido? El problema que se dio con la confusión, si era el decreto 330 o 1441, era precisamente porque fue un gobierno totalmente revolucionario del 44 y un gobierno militar de 1961 no querían tener ningún tipo, como que diríamos, bueno,
todavía ese sistema progresista, ese sistema democrático, o como ellos decían, ese sistema comunista, no queremos saber absolutamente nada, mayormente el sector militar, y dijeron, bueno, cambiémosle de decreto. Pero si ustedes ven, muchas de las normas que hay en el actual código estaban ya en el decreto 330, que por cierto logramos nosotros obtener una copia del 330, y muchas de las normas estaban ya desde el 1445, ya estaban establecidas en este decreto. Pero bueno, lo importante es que aquí se le denominó Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pero vean, estos son lo de la Revolución del 44, pero ya en la Revolución del 54, ya en el 56 se le da un nombre diferente. Vean qué pasó. Por favor, David. Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. Mediante el decreto número 1117 del año de 1956, se le denominó Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, y así se nombraron a los ministros hasta el año 1961, periodo de contrarrevolución. O sea, yo te digo, los ministros se le llamó Ministro de Trabajo y Bienestar Social. Sin embargo, ya el decreto 1441-1961 nuevamente le denomina Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que fue lo que la compañera Mónica le dio lectura. Veamos hoy la legislación en cuanto al Ministerio de Trabajo. Digamos, tiene su propio acuerdo de su ley orgánica. Este acuerdo gubernativo número 215-2012, este reglamento orgánico interno del Ministerio de Trabajo, prácticamente en la esencia de lo que es el ministerio. Y el 274 que Mónica dio lectura es precisamente lo que contiene en nuestro Código de Trabajo. Pero para el efecto le vamos a pedir a alguien más que nos apoye y que lea el artículo 1 de este acuerdo y el 274 del Código de Trabajo. Con gusto lo apoyo. Si querés, está bien, Donan. Y si querés, Donan, después, tenemos ahorita a alguien ahí, Pati, no sé, Pati, Patricia Michelle, si querés, Donan, y la siguiente me apoyas. Entonces, dejemos ahorita a Pati. Con gusto. Gracias. Muchas gracias, Lick. Dice el artículo 1, Acuerdo Gubernativo número 215-2012, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Trabajo y Prevención Social. Naturaleza y denominación. Al Ministerio de Trabajo y Prevención Social, como parte del organismo ejecutivo, le corresponde cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico laboral nacional e internacional, la formación técnica, profesional, prevención social y la promoción del trabajo decente. Sigo con el siguiente. Espérate, tal vez, Patricia, no sé quién me hace el favor de buscar en internet qué es trabajo decente, para que no pensemos que hay trabajo indecente, ¿va? No, qué es trabajo decente, como una norma en materia laboral. Que alguien me buscara en internet y por favor me lo leyera. Una definición que puede encontrar ahí. Dice acá que el trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser en el mundo globalizado un buen trabajo o un empleo digno. Otra definición, Mónica. Permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin la discriminación de cualquier tipo. Entonces, estamos hablando, ustedes cuando hablamos de trabajo decente, estamos hablando no que haya trabajo indecente, no. Trabajo decente, como una norma contenida en una disposición legal, está indicando que se refiere a un trabajo que va a cumplir con todas las condiciones que establece la ley. Eso significa, sí, la Organización Internacional del Trabajo tiene una definición, pero solo quiero, fíjate que el trabajo decente, que cumpla todo. Que horario de jornada de trabajo, salario, prestaciones, todo lo relativo. Ese es el trabajo decente, verdaderamente que se cumpla con todas las disposiciones legales. Claro, habla de que debe cumplir con aspectos sociales y todo lo demás, pero ese es el adorno. El trabajo decente es que se cumpla con todo lo que establece nuestra legislación. Por ejemplo, cuando ustedes ven los kioscos o las ferias de empleo, ahí el Ministerio de Trabajo tiene que tener cuidado que lo que está promocionando ahí no debe tener menos del salario mínimo. Entonces está procurando por el trabajo decente. Dime, Dulce. Dulcita.
Se durmió. Se fue. Ya se fue ya no hay otra clase, Dulce, era las 5:30 la otra clase. Tal vez se le fue el internet, Nick, que ya está Sí, más seguro. con problemas de internet. Entonces estamos con estos acuerdos, ¿va? ¿Ya regresó o no? Bueno. Sí, ya regresó, ya levantó la mano. Carolina. Dime, Carolina. Hola, buenas noches. Buenas noches, saludarte. Igual, fíjese que me queda la duda con esto de las ferias del empleo que acaba de mencionar. Sí. Independientemente de que el ministerio que esté vigilante de que se den todas las condiciones que están reguladas, aquello que decía de que no puede haber anuncios de trabajo que diga que solo pueden ser mujeres o que solo pueden ser de 15 a 22 años, ¿verdad? Y eso también lo vigilan ellos y si se da porque Fíjate, Carol, que... porque teoría, digamos, los seleccionados fueron en ese grupo etario, ¿verdad? Pero no está escrito, ¿me entiende? Pero ya cuando usted ve a quienes seleccionaron, pues sí, tácitamente estaba orientado, ¿no? Oh. Entonces, ¿lo ven o no lo ven? O si los vemos, no lo vemos. Es que el problema es que tendría la obligación de hacerlo. Yo te digo, por eso el Ministerio de Trabajo, que es lo que vamos a conocer estos días, estas clases, tiene tantas funciones y atribuciones que yo creo que si trataran de cumplirse, sería otro, sinceramente, el estatus laboral en Guatemala. Lo que tú dices es una verdad. No lo publican, pues inclusive viene la feria del empleo, vienen los kioscos, tú vas, proporcionas, o también acuérdate que está la bolsa del empleo, que es a través de plataformas digitales que vienen ellos y te ofrecen el trabajo. Y ahí, por supuesto, no vas a encontrar nada que sea discriminación, porque sabes que eso no se permite. Claro, ya en la práctica, como tú dices, pues normal, va, digamos, por 20 empleos que tiene una empresa, vamos a llegar 300 o 400 trabajadores, ellos van a ser selectivos, por más que digamos de que van a calificar, y al final lo que dices tú, pues, bueno, al final contrataron, aunque no lo dijeron, contrataron de 18 a 25, yo que tengo 40 ya no consigo trabajo. Yo te entiendo eso, pero si tú ves legalmente, ellos tendrían que cuidar la palabra del trabajo decente. Es una obligación que les otorga la ley, es una obligación evitar cualquier tipo de discriminación, porque mira, la discriminación en Guatemala está en todos los factores. La edad es uno. Claro, porque también puede ser que se vayan solo hombres y se quedaron todas las mujeres afuera, aunque tengan la misma capacidad, ¿verdad? Sí, imagínate, hoy tenemos la bendición yo te digo, yo soy muy curioso a veces y cuando vengo a ver mucho trabajo, si tú quieres denominado fuerza o de fuerza, hoy lo ejecutan las mujeres. Hoy ya no es un asombro, por ejemplo, para nosotros ver una mujer conduciendo, por ejemplo, ¿cómo se llaman los buses de la MUNI? O un montacarga. Los Transmetro. El Transmetro, por ejemplo, yo he visto muchas mujeres conduciendo el Transmetro. Ahora encontramos, por ejemplo, los famosos transporte pesado, lo que nosotros comúnmente llamamos trailero. Ahora hay mujeres que se dedican a ese tipo de trabajo. Es más, hace poco vi por ahí alguien que publicó en Guatemala, no está hablando del extranjero, por ejemplo, una mujer que tiene un pinchazo. Y de veras que llega transporte pesado a que ella, y yo veo que lo hace con tanta facilidad. Y bueno, yo no sabía que en McDonald's hay mujeres motoristas, según José Alfredo. Imagínate qué interesante. Sale pues, Carolina, porque sí se ha logrado, hemos avanzado, falta mucho, pero hemos avanzado. Yo creo que en que sea en mínima parte se ha avanzado. Vamos a regresar ahora a lo que es la organización, déjame ver, sí, estamos en la organización. Vamos a ver el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de acuerdo a su estructura administrativa, su organigrama y sus viceministerios y las funciones que tiene, y las funciones y atribuciones. Las funciones del ministerio y las atribuciones del ministro. Y otra, vamos a ver.
Sí, por ejemplo, ahí nos está hablando un compañero que él trabaja en el transporte municipal y dice que sí contratan mujeres. Por supuesto, yo les digo, todavía nos causa un poco de asombro cuando debería ser algo normal y natural, ¿va? Yo creo que se ha avanzado muchísimo. Por ejemplo, Caro, no sé si has visto de que anteriormente la escuela politécnica solo era para hombres. Ahora Sí, sabes que sí, también sí, las en mujeres. Patojas también. Ujú. Sí, entonces, mira, de veras, y te estoy hablando del régimen militar que en Guatemala ha sido muy, muy duro, ¿va? Muy línea dura, y al final de cuentas, pues, entendieron que el papel que la mujer juega aún en el rol militar es importantísimo. Y ahí, pues, ya ahora ya vemos oficiales mujeres, pues, vemos oficiales mujeres, y poco a poco nos hemos ido acostumbrando precisamente a evitar ese tipo de discriminación. Pero la pregunta concreta de Carol era, ¿se respetarán los derechos laborales y no habrá discriminación en las ferias o en los kioscos? Pues el ministerio tendría la obligación de velar porque no se violenten sus derechos. Imagínate la burla, ¿va? Después de que, por ejemplo, llegan 400 personas, 200 son mujeres, y que de antemano el patrón no piensa contratar mujeres, te van a hacer perder primero en documentación. Y es mucha plata, ¿eh? Tiempo. Cuando deberían mejor hacer la solicitud y decir, bueno, esta empresa va a contratar. Ahorita me asombré porque eso sí no he visto y me asombré y espero Dios verlo pronto. Es de que el compañero nos hablaba que en McDonald's ya hay mujeres motoristas. Alguien que haya tenido ya esa oportunidad en los casos de los... Sí, también hay mujeres, mujeres. En seguridad hay mujeres, ¿oíste? En seguridad hay mujeres. Lo que no se nos debe de olvidar, es de que las mujeres y los menores de edad, o sea, de 15 años, tienen ciertos beneficios que no se pueden vulnerar. Hablemos nuevamente, pero ya lo hablamos en ese pasado, de las jornadas de trabajo. Bueno, pero quiero regresar acá para poder terminar la clase del día de hoy. Entonces vamos a ver la estructura administrativa y vean, tiene 4 funciones especiales el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Son las sustantivas, las administrativas, la de apoyo técnico y las funciones de control interno y de coordinación. ¿Cuáles son las más importantes para nosotros? Las sustantivas, ¿por qué? Aquí está el despacho, aquí está el de la Dirección Superior, o sea, está el despacho del señor ministro. Inspección General de Trabajo, Dirección General de Trabajo, Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral, Dirección General de Previsión Social, Dirección General de Empleo y Oficina Nacional de la Mujer. Y se van a dar cuenta que más adelante, cuando miremos las funciones del señor ministro, él es el rector de las funciones sustantivas. Las administrativas nos interesan 2 nada más. La de recreación de los trabajadores del Estado y la de estadística. Los demás pues, son propios de desarrollo que debe tener el ministerio. En las funciones de apoyo técnico nos aparece únicamente la que nos interesa, la de asuntos internacionales de trabajo. ¿Por qué? Porque inclusive vamos a ver que la unidad de asuntos internacionales es una dependencia que depende directamente del despacho del señor ministro. Entonces, la que más nos va a interesar son las sustantivas, que son precisamente que su rector es el señor ministro. Bueno, entonces vamos a ver el organigrama, casi no se ve, pero ustedes lo van a tener ahí cuando se los haga llegar. En el despacho, como ustedes pueden ver, está aquí la unidad de asuntos internacionales del Ministerio de Trabajo. Y los demás, pues, son dependencias propias para el desarrollo del ministerio. Y sus 3 grandes direcciones, ¿va? Ustedes, la dirección, el Viceministerio de Administración del Trabajo, tenemos el Viceministerio de Previsión Social y Empleo, y tenemos el otro, que es el Ministerio Administrativo Financiero. Ahí pues se lo voy a hacer llegar. Ahora vamos a ver ya cómo está distribuido. Está el señor ministro y 3 viceministerios: Administración de Trabajo, Previsión Social y Empleo y Administrativo Financiero. Veamos la jerarquía que puede haber entre los señores ministros, viceministros. No hay ninguna jerarquía dentro de ellos. Sin embargo, lo que dice, sustituirán al señor ministro en caso de ausencia temporal cuando se encuentre fuera del territorio o imposibilitado por enfermedad u otra incapacidad. ¿Y quién le va a sustituir de los 3 viceministros? Dice, corresponde en su orden al de mayor antigüedad.
Ese es los viceministros. Ahora vamos cuáles son las funciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Por supuesto que son varias. A mí me interesa tal vez que me apoyen ustedes ahí con la lectura de algunas. La primera es importantísima, ¿eh? La primera es importantísima. ¿Por qué? Porque en la primera encontramos, dice, formular la política laboral salarial de higiene y seguridad en el trabajo del país y en general la política de trabajo decente. Lo que estamos hablando, Carolina, imagínate, son funciones del ministerio y en general la política de trabajo decente. Debe de preocuparse. Lo que tú dices, si estamos viendo de que está adelantando una norma ahí, de repente sería importante, por ejemplo, que la Inspección General de Trabajo verificar esos extremos, porque tampoco se trata de engañar a la población. Todas son importantes, sin embargo, vamos a ver algunas interesadas. La número 5, administrar sistemas de información actualizadas sobre migración, oferta y demanda del mercado laboral. Bueno, por supuesto, cuando hablamos de migración, pregunta de examen, ¿cuál fue el último artículo reformado del Código de Trabajo? Vamos a ver si se recuerdan quienes estuvieron con nosotros. ¿Cuál fue el último artículo del Código de Trabajo reformado? El 34, Lic. Claro que sí fue el 34, porque el 34, y se refiere exactamente a la parte de la migración. Oferta y demanda, lo que hemos estado hablando con Carolina ahí, de las ferias, de las bolsas y de los kioscos. Luego vamos a ir al número 9. Diseñar políticas de capacitación técnica y formación profesional de los trabajadores y de aquellos que deseen formar parte de la fuerza laboral del país. La ejecución de los programas de capacitación será competencia de las entidades privadas y estatales correspondientes. Lo interesante acá es de que dice formación técnica y profesional de los trabajadores y de aquellos que deseen formar la fuerza laboral. Vamos a ver más adelante que sí tiene obligación. Por ejemplo, ¿qué pasa si, vamos a ver si Dulce o María José salen, bueno, de perito, de bachiller, y bueno, sí, queremos una experiencia, pero ¿qué experiencias estamos comenzando? No hay ningún tipo de experiencia. Entonces aquí lo valioso va a ser precisamente, solo déjenme ver, yo creo que Dulce no. Bueno, les decía de que en eso ¿deberías decir algo, María José? María José. No, licenciado, perdone si se activó sola la manita. Disculpe. Bueno, entonces estamos hablando los que deseen formar parte. Nos vamos a dar cuenta que es obligación del Estado ver qué hace por nosotros los que no tenemos experiencia laboral. Y lo vamos a ver en otras funciones. Entonces, estas son las funciones del ministerio. Entonces, vamos a ver ahora las atribuciones. Ya terminamos la del ministerio, ahora vamos qué pasa con el despacho. ¿Qué es lo que tiene que hacer el despacho? Y lo vamos a reducir concretamente a lo que dice, por ejemplo, su reglamento orgánico interno en el 215 de 2012, y dice, el despacho ministerial es la autoridad superior del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, al que le corresponde cumplir y desarrollar las funciones que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, la Ley Orgánica del Ejecutivo y demás leyes vigentes. Se integra con un ministro quien será el rector de las políticas públicas correspondiente a las funciones sustantivas del ministerio, aquellas que vimos, y los viceministerios de Administración de Trabajo, Previsión Social y Empleo y Administrativo Financiero. ¿Qué otras funciones tiene el señor ministro? Por supuesto que tiene varias, pero veamos, por ejemplo, las más importantes, ¿sí? Déjenme ver. ¿Quién nos apoya ahí? Vamos a ver. María José, apóyanos. Veamos las atribuciones del artículo 8. Miremos la número 1 y miremos la número 2. Buenas noches, Lic. Acuerdo. Perdón, María José, dale. El artículo 8, Lic, ¿verdad? Sí, que está en pantalla. Acuerdo gubernativo número... ok.
Dirigir el desarrollo y cumplimiento de las funciones generales asignadas al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y ejercer jurisdicción en todas las dependencias administrativas del mismo. Representar al Estado de la República de Guatemala ante los organismos internacionales relacionados con asuntos de su competencia y en los procesos de negociación de convenios internacionales en materia de trabajo. Soy parte, atente. Por eso, si se dan cuenta, la unidad de asuntos internacionales le corresponde directamente al despacho, porque tiene que ver precisamente con todos los procesos de negociación de los convenios internacionales en materia laboral. Veamos el siguiente, por ejemplo. Resolver los recursos de revocatoria y reposición que se interpongan. Representar al Ministerio en juntas directivas. María José, espérate. ¿Estás por ahí, Guzmán? Sí, perdón, activé el micrófono por accidente. Mira, pues, haz un favor. ¿Tenés tu código a la mano? Sí, acá lo tengo. Mírame el 274. Es que nos acaba de leer María José el 9 que dice resolver los recursos de revocatoria y reposición. Veamos qué dice el 275 del Código de Trabajo. Okay. Artículo 274. Atribuciones. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 275. 275, Guzmán. Los asuntos a que se refieren el artículo anterior son de competencia exclusiva de las autoridades que este código crea y cualquiera sea otras autoridades quedan obligadas a presentarles la cooperación y auxilio de aquellas les demanden. En consecuencia, las resoluciones que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social o sus dependencias dicten solo pueden ser impugnadas a través de los siguientes recursos. Inciso A. Recurso de revocatoria que deberá interponerse por escrito ante la dependencia administrativa del ministerio mencionado dentro del término de 48 horas de notificada resolución debido el despacho respectivo elevar inmediatamente las actuaciones al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El Ministerio debe resolver dentro del improrrogable término de 8 días, revocando, confirmando, modificando la resolución recurrida. El plazo respectivo se empieza a contar desde el día siguiente en que se reciban las actuaciones y B, inciso B, recurso de reposición si se tratare de resoluciones originarias del Ministerio. Dicho recurso se sustanciará y resolverá dentro de los mismos términos indicados en el inciso anterior. Transcurrido el término de 8 días sin que el Ministerio haya proferido su relación, se tendrá por agotada la vía gubernativa y por resueltos desfavorablemente los recursos de revocatoria o de reposición según el caso. Bueno, por dos cosas dejé que, primero que están los dos recursos, ustedes, el de revocatoria y el de reposición. Lo importante aquí es, para que les quede también, creo que ustedes ahorita ya llevan derecho administrativo, ¿no? Y en derecho administrativo ustedes les van a enseñar, por ejemplo, una norma que es general, el famoso silencio administrativo. Por favor, cuando vean el silencio administrativo, acuérdense del artículo 275 del Código de Trabajo y vean que va a variar en cuanto a qué pasa si la autoridad a quien se le está presentando el recurso responde o no responde. ¿En qué forma se tiene? Ahí que dice que en 8 días se va a sentir que esté en sentido negativo. Ya cuando lleguen ustedes administrativos se van a dar cuenta de qué pasa, por ejemplo, en la fase administrativa del Estado, por ejemplo, cuando usted hace una solicitud, en qué tiempo, si no la responden, usted dice, bueno, aquí se dice silencio administrativo y se tiene por resuelta de manera desfavorable. Entonces, ¿se recuerdan de este último párrafo del 275? Sigamos, María José Navarro, el número 10.
representar al ministerio en juntas directivas o bien delegar dicha función en sus viceministros o funcionarios que designe. Bueno, ¿alguien me puede buscar ahí en internet o alguien que tenga la mano? Me gustaría que buscáramos la ley orgánica del INTECAP. Y vamos a ver que el señor ministro es quien preside la junta directiva del INTECAP. Pero veámoslo para tener base legal. Si no me equivoco, creo que es el artículo 13. Lic. Ya lo tengo, Lic. Si querés, David, dejemos a Cindy. Ok. Gracias. Cindy. Perdón, Lic, el artículo 13 dijo, ¿verdad? Sí, creo que... Mírame si ahí es donde está. La Veamos. junta directiva. La junta directiva estará integrada por 12 directores propietarios y sus respectivos suplentes de la siguiente manera. Número 1, sector público, el ministro de Trabajo y Previsión Social como presidente propietario y el viceministro del ramo como suplente. El ministro Espérate, Cindy. Leámoslo, por favor. El ministro de Economía como vicepresidente propietario y el viceministro del ramo como suplente. El secretario general del Consejo Nacional de Planificación Económica como propietario y el subsecretario como suplente. 2. Sector privado. 6 propietarios y 6 suplentes nombrados por el organismo ejecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a propuesta y en representación de las entidades siguientes. Un propietario y un suplente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, un propietario y un suplente de la Cámara de Comercio de Guatemala, un propietario y un suplente de la Asociación General de Agricultores, un propietario y un suplente de la Cámara del Agro, un propietario y un suplente de la Asociación de Banqueros y la Asociación General de Instituciones de Seguros conjuntamente. ¿Sigo con el sector laboral? Sí. Sector laboral. 3 propietarios y 3 suplentes nombrados por el organismo ejecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a propuesta de las organizaciones laborales legalmente constituidas. Y 4, el gerente del instituto será el secretario de la junta directiva y el subgerente será el prosecretario. Ambos actuarán en las sesiones con voz pero sin voto. Artículo 1, Decreto Ley 7-83. Si se dan cuenta cómo está integrado el INTECAP. Quería que lo terminen de leer porque si te diste cuenta, Cindy, mira cuántos representantes tiene el sector empresarial y cuántos tiene el sector de los trabajadores. Van a variar absolutamente por lo que, bueno, hay que reconocer. El trabajo del INTECAP ha sido un trabajo excelente. Y yo creo que desde la conformación de la junta directiva ayuda muchísimo esa participación del sector público y privado para que sea eficiente una institución. Yo no sé el criterio de ustedes, pero yo en lo personal creo que el INTECAP tiene muy buena referencia, ha contribuido mucho al desarrollo del país y especialmente a la formación técnica de nuestros jóvenes, tanto aquí en Guatemala, en el municipio de Guatemala, como en muchos municipios de toda la República. Yo creo que esa función ha sido importante. Pero regresando al tema, entonces aquí donde dice representar al ministro en juntas directivas, al ministerio en juntas directivas, y una de ellas exclusivas es exactamente lo que Cindy dio lectura, es el artículo 13 de la ley orgánica del INTECAP. Chile. Gracias. Veamos hoy el Viceministerio de Administración del Trabajo. ¿Qué funciones y atribuciones tiene? Vamos a ver quién quedó pendiente ahí que nos iba a ayudar a leer. Vamos, Wendy. Buenas noches. Dice artículo 10, inciso 1. Velar por el cumplimiento de tratados internacionales, leyes y reglamentos de trabajo de previsión social, siempre y cuando no sean competencia de los tribunales de trabajo y previsión social, salvo las excepciones que la ley establece. Solo quiero hacer un comentario. Si ven, al señor ministro le toca estar en la negociación de los convenios internacionales o tratados internacionales. Al señor viceministro de Administración de Trabajo es el encargado de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales, por supuesto ratificados por Guatemala.
Pero si se dan cuenta, el otro está en la negociación, el ministro. Este viceministro solo va a velar por el cumplimiento. Continuamos. Inciso 2. Realizar todas las diligencias tendentes al efectivo cumplimiento de las sentencias y resoluciones que emitan los tribunales de trabajo y previsión social en aquellos procesos en los que figure como parte de la Inspección General de Trabajo. Ahora, si querés hacer un favor, Wendy, vámonos al 4 y al 5. Ok. Inciso 4. Calcular las prestaciones laborales de aquellos trabajadores que hayan finalizado su relación laboral, utilizando para el efecto los mecanismos pertinentes, de conformidad con la ley. Nos vamos a tener un ratito. Vean, ¿se recuerdan a los que estuvieron con nosotros? Pues ya nos dio tiempo de efectuar nosotros la forma del cálculo para ver las prestaciones. Y por supuesto tenemos, aquí creo que en esta sección está Francisca, que nos ayudó muchísimo en eso. Pero ahora tenemos normas, ahora tenemos nosotros que elegir formas digitales prácticas. Ustedes saben que ahora, si por ejemplo a Wendy le llega a pedir David Alejandro asesoría, le dice, mire compañera, o mire amiga, o mire abogada, yo necesito ver cuánto me corresponden de prestaciones laborales. Wendy, ahora tenés una herramienta, ingresás a la página del Ministerio de Salud, ahí hay una aplicación y ahí únicamente tenés que ingresar el nombre de David, en qué empresa trabaja, qué salario de vengada, qué jornada de trabajo tiene, si le han pagado todas sus prestaciones, si tiene tiempo extraordinario, todos los datos que te piden. Y en menos de 5 minutos le estás dando la hoja a David, donde precisamente tiene el cálculo de sus prestaciones. Vean qué práctico se está volviendo el derecho laboral. Antes, la clase trabajadora tenía que ir a hacer una su bendita cola al ministerio, esperar para que lo atendieran. Ahora se puede directamente, Wendy o el mismo Alejandro lo puede hacer, ese cálculo de prestaciones, una gran herramienta que nos proporciona precisamente el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Veamos el siguiente, después vamos a ver el tiempo, Carlos. Inciso número 5. Mantener un registro de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales reportados por patronos o trabajadores, identificados en el proceso de inspección, compartiendo dicha información con la Dirección General de Previsión Social, entes especializados o afines. Bueno, esta es importante. En el curso anterior nosotros vimos cuál es lo de los accidentes, pero especialmente vimos las enfermedades profesionales. Vean, esto, la obligación que tiene el patrón es reportarlos. Y lo otro, por supuesto, el Ministerio de Trabajo tiene la dirección de estarlos compartiendo para superar o ver de qué manera se superan estas enfermedades profesionales. Por ejemplo, el espacio físico, el tiempo que usted puede estar con una computadora, tarde o temprano va a afectar o va a provocar alguna enfermedad a su cuerpo. Y ya si es reiterada en esa empresa, pues hay que supervisar qué pasa o que mejore los estándares de seguridad en ese sentido. Por ejemplo, hablábamos de los que se dedican a la construcción. Hay un equipo apropiado, hay una ley específica que nos está hablando de el equipo que debe utilizarse. Por ejemplo, aquellas personas que trabajan todo el día, por ejemplo, de pie, tarde o temprano, les garantizo que eso va a provocar en ellos algún tipo de enfermedad. Todo lo tiene que documentar el Ministerio de Trabajo y Previsión Social precisamente para ir superando o que la empresa supere todas esas circunstancias. ¿Se recuerdan que hablamos del derecho individual? Que, por ejemplo, hay obligación inclusive de los patronos de tener sillas para que el trabajador se pueda sentar. Pero veamos el número 6, que este 6 es el que prácticamente por más que la inspección, por más que el Ministerio de Trabajo quiera esconder si ha funcionado o no ha funcionado como tal, si ha cumplido con las expectativas en un año, este convenio número 85 que está ratificado por Guatemala, nos obliga como Estado a rendir un informe anualmente a la Organización Internacional del Trabajo. Por favor, María José. Elaborar un informe anual de carácter general sobre la labor de los servicios de la inspección que estén bajo su control, conforme a lo establecido en el artículo 20 y 21 del convenio número 81 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT,
relativo a la inspección de trabajo. Este informe deberá ser incorporado a la memoria de labores que anualmente el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe entregar a la Organización Internacional del Trabajo. Imagínate, tenemos disposición legal donde es una obligación. Y vean que es importantísimo leer las memorias del Ministerio de Trabajo para ver qué es lo que han hecho. Uno encuentra cosas muy importantes, cosas que uno posiblemente hasta desconoce. Veamos el número 10. Administrar los procedimientos de inscripción de personalidades y personerías sindicales, estableciendo y organizando, entre otros aspectos, las funciones que al afecto correspondan a la Dirección General de Trabajo, las direcciones departamentales o jefaturas municipales, según el caso y de conformidad con la ley. Bueno, personalidades es el sindicato en sí. Personerías sindicales son la representación del sindicato, como ya hemos platicado, que es el comité ejecutivo en pleno. Todo eso se encarga pues, el Ministerio de Trabajo, de donde se debe ese registro. Número 13. En ese viceministerio que estamos viendo. 13. Llevar a cabo bajo la estricta responsabilidad del Director General de Trabajo la revisión de cuentas sindicales, así como aprobar los informes que rinda el departamento correspondiente en esta materia. Será también responsable de realizar las publicaciones conforme establece la ley. Leo el 14. Recuerdan que los sindicatos deben de llevar, recuerden que los talonarios para cobrar la cuota sindical deben de ser autorizados por una entidad del Ministerio de Trabajo. Lo importante aquí es de que también el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General, tiene la obligación de revisar las cuentas sindicales. Este puede ser un motivo para que el sindicato tenga solamente problemas serios, inclusive pues que lo puedan suspender o lo puedan cancelar. Eso es importante porque no sé si lo vamos a ver. Los sindicatos, por ejemplo, la cuota, lo que les ingresa, deben de tener ellos precisamente en un reglamento en qué se va a invertir ese dinero. Lo vamos a ver cuando veremos los sindicatos. Están los porcentajes que establece, más que todos los estatutos, qué porcentaje deben de ir para esto, o sea, para administración, para capacitación, o sea, sí están establecidos en la ley precisamente en qué deben invertir los dirigentes sindicales el dinero que reciben por las cuotas de sus afiliados. Veamos hoy el otro, por favor. Recibir la copia que ordena la ley de todo contrato de trabajo que se realice en la República de Guatemala y llevar el correspondiente registro. Bueno, estamos hablando del Viceministerio de Trabajo, ¿sí? Para que no nos perdamos. Viceministerio de Administración de Trabajo, así se le denomina. Este viceministerio tiene las 3 direcciones más importantes, que es la Inspección General de Trabajo, la Dirección General de Trabajo y la Dirección de Fomento a la Legalidad. La primera, por supuesto, se va a encargar de la fiscalización y también tiene una parte ahí de consulta. La segunda, vamos a ver de que va a tener a cargo un sinnúmero de actividades que nosotros continuamente estamos ejecutando en materia laboral. Y la Dirección de Fomento a la Legalidad, que es una entidad proporcionada por el Ministerio de Trabajo donde nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, si nosotros tenemos problemas en una demanda laboral, claro, ellos no tienen suficiente personal, entonces lo hacen a través de estudios socioeconómicos y ellos le van a dar asesoría gratuita, no solo en un juicio ordinario laboral para pago de prestaciones, sino también en previsión social. O sea, aquellos afiliados al Seguro Social que el seguro no quiere o les ha denegado, por ejemplo, la asistencia médica, la hospitalización, una cirugía, esta entidad la han especializado precisamente para que en los juicios ordinarios de previsión social representen al trabajador. Pero vamos a la siguiente que me interesaba, la número 17. Proveer a través de pasantías universitarias a nivel multidisciplinarios, trabajadores y pequeños empresarios, asistencia profesional supervisada para la defensa y promoción de sus correspondientes derechos laborales. Esta asistencia consistirá en la ejecución de los convenios concertados con las diferentes universidades del país, que proveerán pasantes de diferentes facultades y
o disciplinas para el planteamiento de acciones laborales y su persecución hasta la correspondiente resolución judicial o extrajudicial. Entonces, si se dan cuenta, sí hay convenios, como incluyendo nuestra facultad, nuestra casa de estudios, para que usted pueda hacer su pasantía en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Luego, la 20, que es la que estamos platicando. Por favor, María José. Plantear demandas ordinarias cuando procediere en contra del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, mediante los cuales se pretenda proteger el derecho que le asiste al denunciante en los siguientes casos. A. Protección relativa a enfermedad y maternidad. B. Subsidios en el caso de accidentes en el trabajo. Y C. Negativa de cobertura por los riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia, IVS. Fíjense qué interesante, porque yo les decía, la Dirección de Fomento a la Legalidad tiene abogados especializados que le van a ayudar a usted cuando es afiliado o cuando usted tenga que recomendar a alguien, dígale, acudir al Ministerio de Trabajo. Hay una dirección que se llama Fomento a la Legalidad, que lo vamos a ver más adelante. Y ahí te pueden dar asesoría gratuita si el Seguro Social se está negando a prestarte un servicio. Yo les digo, ya hemos visto casos y medio los analizamos, y tal vez en este semestre vamos a tener la oportunidad de ver casos concretos donde ya resueltos hasta por la Corte de Constitucionalidad, donde a través de medidas de urgencia, el Estado, a través de los juzgados de trabajo, salas o bien la CC, ha obligado al Instituto Guatemalteco de Seguridad a realizar cirugías, aun cuando de conformidad con sus leyes ya le había vencido ese derecho a la trabajadora. ¿Por qué? Porque siempre aplican el principio que el Estado tiene la obligación de la salud de los guatemaltecos. Pero les voy a decir, no en todos los casos, pero hay casos donde verdaderamente uno puede asesorar. Imagínense si la capacidad de uno, por ejemplo, en cuanto a conocimiento en materia de seguridad social no es suficiente, pues ahora usted sabe que puede recomendar que hay una dirección en el Ministerio de Trabajo donde le pueden ayudar y de veras proporcionar una asistencia gratuita muy especializada. Veamos ahora el Viceministerio de Previsión Social. Este dice que tiene a su cargo velar por la protección del trabajador en cuanto a la salud, seguridad ocupacional, capacitar y recomendar a los trabajadores y patronos sobre las medidas de higiene y seguridad en el trabajo. Sensibilizar, esta me interesa tal vez. Ya María José creo que ya la cansamos. ¿Quién nos ayuda ahí con la número 6? Por favor. Sensibilizar y socializar en los centros de educación estatales y privados del país los derechos laborales de la población en riesgo de vulnerabilidad para el trabajo, en coordinación con los órganos e instituciones relacionadas con el tema. Vean qué interesante sería ustedes que todos nosotros a los 15 años, el Ministerio de Trabajo nos hubiera enseñado nuestros derechos y nuestras obligaciones. Desde los 15 años, estando, y aquí dice que es una de sus obligaciones, sensibilizar y socializar en los centros de educación estatal y privados y decirnos nuestros derechos. Número 8. Administrar el programa del aporte económico del adulto mayor de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes. Por ejemplo, esta es una discusión que algunos son de la idea de que debería estar este programa en el Ministerio de Desarrollo y no acá. Pero bueno, la verdad es que no sé si estuvieron pendientes de noticias hace como 2 meses, más o menos, el presidente, creo que fue en el área de Chiquimula y Zacapa, donde precisamente estaba otorgando ya la documentación donde otro grupo de adultos mayores también tenían este beneficio. Yo personalmente creo que el Estado, el día que se preocupe, en ese programa le hace un gran aporte para que aquellos guatemaltecos que por diferentes circunstancias no tienen una jubilación puedan tener este aporte económico, porque serán miles de guatemaltecos y le garantizo que usted ve el porcentaje que tienen actualmente, y usted ve que no llena las expectativas. Se necesita un más aporte para poder ayudar al adulto mayor. Bueno, actualizar la base de datos de plazas vacantes en las diferentes entidades del sector privado. Y esto es efectivamente, actualizar esa base de datos, si ven que ellos constantemente ahora pues se están llevando ferias, se están llevando kioscos y tienen una bolsa también de empleo
y pues están tratando de hacer lo posible. Lo que pasa es que no llena la expectativa en cuanto al porcentaje por la cantidad de guatemaltecos que necesitan o necesitamos trabajo. Veamos el número 12, por favor, Cindy. El 12, autorizar con la mayor celeridad los permisos individuales o empresariales que se extienden a extranjeros para trabajar en el país y a los empleadores para la contratación de aquellos, bajo la responsabilidad del Director General de Empleo, así como mantener actualizado dicho registro. El 13. Establecer controles y verificación del cumplimiento de normas para los trabajadores guatemaltecos en el extranjero, en coordinación con otras dependencias del Estado. Fíjense que este es importante porque, si ustedes se recuerdan, recientemente el Ministerio de Trabajo dice que está tratando de buscar nuevos mercados para la fuerza laboral guatemalteca, ya no únicamente Canadá y Estados Unidos, sino también en otros países. Sería sumamente valioso que un grupo de guatemaltecos, porque ahorita si usted me saca un porcentaje de los que viajan a Canadá o Estados Unidos, la verdad que es insignificante. Pero sí tenemos que ser conscientes que por lo menos se está haciendo algo. Se está avanzando en este tema. Muy lentamente, pero se está tratando de hacer. Ya tenemos, por ejemplo, cuántos guatemaltecos que viajan constantemente a Estados Unidos, México, Canadá. Y lo importante sería que tuviéramos otros mercados para que otros grupos de guatemaltecos también puedan tener ese trabajo y efectivamente tener tal vez o posiblemente o seguramente una mejor prestaciones, un mejor salario. Veamos el número 15, perdón. 15. Llevar el registro, control y coordinación con las instituciones de capacitación técnica y formación profesional, sean públicas o privadas. Ya hemos hablado en individual, se recuerdan que hablamos un montón de entidades de carácter privado que tienen muy buena capacitación técnica y profesional. Creo que él me hablaba de Quinal, creo que se llama una. Y bueno, yo les digo, cuando uno ve esos cursos, pues sumamente interesantes la preparación que uno pueda tener ahí. Veamos hoy el 19. Promover e incentivar la capacitación técnica y formación profesional de los guatemaltecos y de la población en riesgo de vulnerabilidad que no hayan tenido experiencias laborales a través del otorgamiento de becas, ayudas económicas, créditos u otros programas. Si se dan cuenta, tiene la obligación el Ministerio de Trabajo. Precisamente, ¿qué pasa con nosotros que no tenemos experiencia? Vean lo que dice este 19. Promover e incentivar la capacitación técnica y formación profesional de los guatemaltecos, esa es una, y de la población en riesgo de vulnerabilidad que no hayan tenido experiencias laborales a través del otorgamiento de becas, ayudas económicas, créditos u otros programas. O sea, sí tiene la obligación el Ministerio de ver qué hace con nosotros cuando no tenemos experiencia. Mayormente aquellos jóvenes, pues sí tiene la obligación y ustedes lo están viendo ahí exactamente en el artículo, en el numeral 19. Veamos esta también que yo creo que, como dice Carolina, nos falta mucho por hacer. Y mira el 23, Carolina. Por favor, Cindy. 23. Promover programas de reinserción laboral para personas egresadas de centros de privación de libertad que hayan cumplido sus condenas. Decime una palabra que empiece con I. ¿Y qué? En coordinación con otras Saraí, instituciones. Valeria, ¿y el libro de Victoria qué lo hiciste? Saraí Molina Pérez, desactivar tu micrófono. Saraí, se te encendió tu micrófono. ¿Lo vuelvo a leer, Lick? Sí, espérate, solo vamos a ver qué es Saraí. Ok. Saraí. Yo creo que ya lo apagó. Sí, ya Veámoslo puso otra vez. disculpe, Lick. Ok. Promover programas de reinserción laboral para personas egresadas de centros de privación de libertad que hayan cumplido sus condenas en coordinación con otras instituciones del Estado. Imagínate, yo creo que aquí sí estamos en deuda. ¿Va? Usted podrá tener su propio criterio, las personas que han sido privadas de libertad han cumplido condena. Pero de veras, lo que dice la ley es que deben de haber programas de promover. Porque yo creo que alguien que ha estado detenido por algunos años y termina su condena, qué difícil le será la vida para ingresar
a la fuerza laboral. Y el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de promover esos programas. Yo creo que ahí es donde también nos dejan deuda el Ministerio. Posiblemente lo hará, pero con un grupo tan reducido que no era un porcentaje. Sí, Michelle, yo en lo personal creo que no hay. Y si los hay, por eso fíjate que tan importante que yo soy a veces curioso, ustedes. A veces podemos leer las memorias, que por cierto son extensas porque hablan cualquier cosa. Ellos quieren justificar, pero nunca he encontrado realmente que haya incorporado, que haya un programa de inserción de las personas que han estado privadas de libertad. Y eso es importantísimo, porque pues si es un sector de la población, nosotros lo podemos juzgar por lo que hicieron, pero al final de cuentas, lo que la ley dice es que hay que buscarle también para que ellos puedan incorporarse nuevamente a la sociedad y especialmente a la fuerza laboral. Veamos el 25. Promover el desarrollo socioeconómico, cultural y político de las mujeres, estableciendo vínculos con entidades gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales con fines similares, procurando el enfoque de equidad de género y multiculturalidad en todas las acciones. Fíjate que en cuanto a la mujer sí tienen dos dependencias, que por cierto siempre he extrañado, está la Oficina Nacional de la Mujer y hay otra dependencia de la mujer en una de las direcciones. Y vean qué interesante, si hay reconocimientos, hay reconocimientos por parte del Ministerio de Trabajo a las mujeres guatemaltecas, especialmente la mujer trabajadora, que ha destacado pues, en algunos de los ámbitos nacionales. Si hay y anualmente lo hacen, ¿oye? Pues sí es un incentivo. Yo iría más allá, a ustedes lo que decía Carolina, de evitar mejor la discriminación y que pudiéramos tener todos oportunidad de trabajar o el trabajo. Eso pues yo creo que haría grande precisamente una política en cuanto a la mujer guatemalteca. Aquí estamos. Entonces nos falta ya el último. Solo quisiera, bueno, vamos a terminar nada más porque así nos quedamos tranquilos. Fíjense que este Ministerio de Administrativo Financiero tiene 4 o 5 cosas que nos interesan, ¿eh? Lo demás no. Por ejemplo, les digo esto, prestar el servicio de atención al usuario que visite el Ministerio por medio de un kiosco. Yo no sé si han ido ustedes al Ministerio de Trabajo, pero sí existe el kiosco, sí lo existe, sí está ahí. La información, ese es el problema. Yo creo que deberían de tener gente capacitada para que nos oriente en cualquier tema laboral que nosotros podamos llevar. Y yo creo que ahora pues hay plataformas digitales que podrían llevarlas a cabo ellos para tener una mejor comunicación nosotros con el Ministerio de Trabajo para resolver nuestros problemas laborales. Sin embargo, hasta el día de hoy, pues usted sabe que llamar al Ministerio de Trabajo es un dolor de cabeza. ¿Eh? Pasan después de 15, 20, 30 llamadas, le contestan. ¿no? Y la verdad que lo que yo he tenido que hacer, y yo creo que ha funcionado, es pedir información a través de acceso a la información. Y por supuesto, las veces que nos hemos comunicado han tratado de buscarnos una solución. Vean el 26, diseñar y establecer un plan de carrera administrativa para el servidor público. Eso es urgente en Guatemala, ¿eh? Tanto que se habla del sector público, pero ya el ministerio debe diseñar y tener un plan administrativo para los trabajadores del sector público. Existe por ahí alguna reforma a la ley del servicio civil y clases pasivas, pero aquí habla precisamente de diseñar una carrera. Yo los invito, cuando ustedes tengan tiempo por ahí, que lean un poquito de Japón. Hay alguna literatura en español y van a ver cómo manejan la política ellos de la carrera administrativa. Cómo es de que Japón, por ejemplo, a los 55 años el retiro es obligatorio. Cómo Japón tiene algunas estructuras como algunos programas como el Plan Z y otros que tienen ellos, donde realmente hacen algo diferente que los hace ser un país industrializado y un país desarrollado. Redactar y desarrollar la política en materia de recreación de los trabajadores del Estado. Es el Ministerio de Trabajo que tiene a cargo precisamente todo lo relativo a esta materia. Yo pienso que la municipalidad capitalina ha tenido mucho en este sentido y bueno, también otras dependencias. Yo creo que sería importante que coordinen para que la mayoría de instituciones del Estado precisamente tienen derecho a esta recreación. Ustedes saben que habrán 7 centros o 5 o 7 centros de recreación para los trabajadores del Estado. Para la cantidad de trabajadores del Estado que actualmente son una fuerza laboral, es imposible que usted tenga un pase o logre usted
que le permitan utilizar las instalaciones de estos centros recreativos. También tienen a su cargo el mantenimiento y la administración. Planificar y coordinar la ejecución de actividades culturales, deportivas, artísticas. Sí, pero fíjate, Michelle, que hay algunas, yo creo que la de Chiquimula o como 2 o 3 ya están funcionando. El problema es, imagínate, qué milagro tendría que haber para que nos admitieran a nosotros por la cantidad de espera que posiblemente de la cantidad de trabajadores del Estado. Yo creo que el Estado debe promocionar, como lo hace el IRTRA, de tener centros más o menos parecidos al IRTRA, porque se tiene todo para poderlo hacer. Solo falta la voluntad política de tener algo parecido al IRTRA también para los trabajadores del sector público. Bueno, vamos a continuar. Y cuando hablaba de la reinserción de los privados de libertad, imagínate que tiene que haber una política de programas. Imagínate más delicado, no has ido a la prisión y sin embargo te exigen antecedentes. Has tenido un problema inclusive de tránsito y hay antecedentes, ya no te dan trabajo. Entonces, eso verdaderamente, como dice Carolina, le corresponde al Ministerio de Trabajo, porque son sus obligaciones y sus atribuciones. Alguna dependencia del Ministerio de Trabajo tiene la obligación de verificar esos extremos. Coordinar y establecer alianzas estratégicas con instituciones estatales, privadas y semiprivadas en el ámbito recreativo y cultural. Estamos hablando de los trabajadores del Estado. Y las últimas... ¿Qué pasó? Las últimas que se refieren exclusivamente a recopilar, generar, difundir estadísticas generales relacionadas con el cumplimiento del ámbito laboral que sirvan de base para la formulación de políticas en esta materia. Imagínate, estamos de todos los aspectos que hemos hablado, qué importante sería que tuviéramos datos estadísticos. Si los privados de libertad tenemos un dato estadístico, eso nos serviría. Bueno, no hemos hecho nada, pero entonces comenzamos a hacer una política en ese sentido. Que las ferias, los kioscos o la bolsa de empleo, pero hemos hecho muy poco, hay que superar. Hoy Carolina dice, bueno, tratemos de cumplir la palabra trabajo decente, trabajo digno, que se cumplan y que no exista discriminación aún en esas ferias, en esos kioscos o en esa bolsa de trabajo. Coordinar y atender solicitudes de información estadística requerida por organismos internacionales de conformidad con los convenios ratificados por Guatemala, así como instituciones estatales y privadas. Hermoso sería que nosotros pidiéramos esa información, posiblemente, imagínate, en el caso de la universidad que tiene iniciativa de ley, qué importante sería nosotros pedir datos estadísticos para proponer cambios, por ejemplo, que se puedan dar. Ahorita, sin hablar, yo estoy hablando de derecho laboral, no de partidos políticos, ni me interesa, ni pertenezco a ningún partido político. Pero lo que les quiero decir es que recientemente están presentando un bono de Semana Santa para todos los sectores. En los pactos colectivos de condiciones de trabajo ya se tiene ese bono. Lo que se trata ahora es de que también ya se haga de manera pública, el sector público y privado. Lo creo muy difícil, pero por lo menos que hagan la lucha. Pero se necesitan todos estos datos estadísticos. Y el 86 que dice promover los sistemas estadísticos de empleo e ingreso coordinado con el Instituto Nacional de Estadística y otras entidades. Esa sería la clase hasta el día de hoy. No sé si ahorita sí queda poco tiempo, pero se la voy a dejar ahí para preguntas. Lo valioso de todo es de que estamos conociendo instituciones del Ministerio de Trabajo que nos pueden servir para orientar a nuestro entorno, especialmente a la clase trabajadora. ¿Alguna duda con el tema? Decime, Enrique. Licenciado, buenas noches. Perdone, la aplicación no la logré anotar para poder yo ver mis prestaciones laborales. Me llamó bastante la atención esa aplicación. Fíjate que ingresas a la página, ¿sí? Ingresas a la página. Decime, Carolina, no sé si tenés en relación al tema. Sí, voy siguiendo al compañero anterior, porque tengo una pregunta ahí de estos tiempos del post-COVID, pero si quieres, diga, y después le pregunto. Va. No, mira, solo ingresas a la página de Enrique, ingresas a la página del ministerio.
Y ahí exactamente vas a encontrar uno que dice cálculo de prestaciones laborales. Ingresas ahí y ahí te piden unos datos, ingresas los datos y en menos de un minuto ya tenés toda la información, 2, 3 minutos. No te vas a tratar de 10 minutos para poder tener vos tu cálculo de prestaciones laborales. Muchas gracias, Lick. Solo permitime, Luis Estuardo Sequén, ¿estás publicando la parte? Sí, Luis. ¿Tenés micrófono, Luis? Mándele. Aquí, Luis, estabas publicando, por la pregunta que nos hizo Enrique, estabas publicando el link donde puede ingresar para el cálculo. Es correcto, es el link para calcular las prestaciones del Mintrav. Ah, va. Enrique, ahí quedó en donde nosotros tenemos los mensajes. Sí, ya lo vi, licenciado. Muchísimas gracias al compañero Luis. Sí, pues no, buenísimo. Con mucho gusto. Bueno. Carol, ¿qué me ibas a decir? Mire, pues, como de todo sucede ahora, ¿verdad? Bueno, entonces para el cálculo de las prestaciones que estaba mencionando Luis, creo yo, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo como trabajador me contagio de COVID y le presento a mi patrono el resultado positivo y nada más? Le digo, pues mire, estoy enferma, pero no es el del IX, ¿no? Sino unos papelitos que da el ministerio. Bueno, entonces entiéndase que no voy a llegar por 15 días, se vale. El patrón no puede decir, bueno, si usted no me presenta su certificado o su prueba positiva por el IX, que es quien lo va a suspender, yo lo voy a considerar como un abandono de trabajo. Mira, pescador. Bueno, primero no sería un abandono porque estás positiva. Claro, después te vas a discutir eso al tribunal y le vas a ganar el proceso. Claro. Porque primero, si está llevando una constancia de positivo, pues sería una falta de respeto para los compañeros. De quien yo sea. te digo, sí, ahí tendrías que ir a un órgano jurisdiccional a salvar tu derecho. Pero es que vivimos nosotros como esposa como una experiencia. Ella trabaja en una entidad y efectivamente fuimos con nosotros a un hospital y dice, bueno, es positiva. Llegamos a la entidad donde ella trabaja, que es una entidad de mucho prestigio, y dicen, no la podemos suspender si no trae la del IX. Yo personalmente la tuve que acompañar a ella, imagínate, era positivo, la acompañé, te estoy hablando hace más de un año, cuando todavía no estaban todas las vacunas. Tuvimos que ir al IX de la zona 5 para que le pudieran hacer. Y llegabas al IX y ¿qué problema se encontró ella? Dice el doctor, miren, los que tienen nota de positivo no se vuelvan a hacer la prueba. Porque cuánta gente hay acá, y entonces lo que están es limitándole a este grupo de personas que puedan hacerlo. Así de que quien lo trajo, pasen allá nada más para que vean qué trámite le van a hacer para la suspensión. Pero es normal, con lo que tú le dices, te lo estoy contando lo que vivimos, pero no había más que a lo mejor esperar y hacerse una otra vez la prueba, a volver positivo. Carol, casi 8 meses después, le pagaron, la suspendieron por 15 días, y esos 15 días, pues, el pago que le correspondía al Seguro Social, pasaron más de 8 meses, a los 10 meses le cancelaron lo que le correspondía. Pues digo, ¿qué pasa con aquel obrero nuestro, que exactamente vive con un gasto diario, donde fue sacrificado? Por eso yo te puedo decir, la pandemia quien más perjudicó fue precisamente a la clase trabajadora. Claro, las desigualdades se marcaron más. Claro. Lo que tú dices, eso era factible. Ni siquiera, oíme, no te acuerdas aquella maquila. Habían positivos, pero como querían producir, porque están esperando la producción, no importa, dijeron que vengan, que sean positivos. No te recuerdas que tuvo que intervenir uno del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía. También no te recuerdas que en un call center también tuvieron que acudir y ir a supervisar porque habían positivos, pero como era necesario no podían dejar ellos de atender las llamadas en ese call center. ¿Qué importó que fueran positivos? Inclusive habían dicho que el espacio físico y todo, ahí no se respetaba nada. Para eso te estoy hablando de esos aspectos. Yo ahorita te soy honesto, yo estoy pendiente de estar viendo ahí algún tipo de investigación y todo
de trabajo post-COVID. ¿Cómo es de que la economía del país no solo quedó afectada, ¿no? El problema serio es el desempleo que generó el COVID en Guatemala. Claro. Oye, es increíble. Pero respondiendo a tu pregunta, no, ese fue un abuso, ¿va? Pero desgraciadamente como no estaba nada legislado, o sea, no había nada que nos dijera, mire, basta con una prueba de un hospital reconocido por mi propio Ministerio de Salud, es suficiente. Cuando me llaman a el patrón no abusó, ¿va? O me trae la del IX, uno la suspendo. Y si no, la despido. Claro, yo te digo, si posteriormente acudiste a tribunales y demostraste que pues, tenías COVID, pues, o sea, ¿quién te dio la prueba? No importaba, pues, al final de cuentas, estabas protegiendo a tus propios compañeros. Pues, estabas protegiendo tu propia vida, porque el COVID, imagínate cuántas personas murieron por COVID. Entonces, fue un abuso, ¿va? Pero como te digo, ellos se basaron que no había ningún tipo de legislación. Yo también te puedo decir ahorita, inclusive hay juicios, hay muchos procesos relacionados con el COVID, relacionados con que ¿me entendés? Les dijeron váyase para su casa como que fueran vacaciones, ahí lo llamamos, nunca lo llamaron. Claro, pero tampoco se vale que le diga, ay, váyase y le doy vacaciones. No, no se vale. Licenciado, disculpe que los interrumpa, pero en ese caso que vienen y dicen, mire, váyase a su casa y ya nunca lo llama, eso vendría siendo un despido indirecto y es una causa justa para venir y poner la demanda al Ministerio de Trabajo, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que también, mira, yo no sé, pues nosotros, no sé usted, pero por ejemplo nosotros aquí en la casa con mi esposa ya los dos dimos positivos. Qué complicado ustedes, de veras qué complicado. Mi esposa dio primero, pues se tuvo que aislar. Después de yo, ella se tuvo que aislar. Pero deja eso, primero que es una enfermedad tan solitaria, muchachos, que solito la va pasando uno. Pero en cuanto a la materia laboral, yo me quedé asombrado. Yo te digo, entonces hablando, pues Sabidán Ortiz, la esposa de Sabidán Ortiz. Imagínate, nos obligaron a ir a la zona 5, al IC de la zona 5 para poderla suspender. Pero los abusos se dieron, Carol. Lo que sí te digo que hay derechos que sí fueron violentados. Porque decime, cualquier tribunal te diera la razón. Claro, no podías ir a trabajar si ya tenías una nota de un hospital, de un hospital privado, de un estatal. Por favor, ¿cómo va a ir uno a trabajar así, Carol? Primero su vida y luego contagiar a los demás. Pero a muchos pues patronos... sí, porque ese hasta podría ser otro delito, ¿verdad? Claro, claro. O sea, lo que pasa, yo te digo, yo sí he visto, viste, es que sé varios procesos, Carol, varios procesos. Sí, yo te digo, ese fue otro problema. Ustedes somos de la tercera edad y casi nos mandaron, ustedes son vulnerables, pero eran vulnerables a la enfermedad, ellos aprovecharon para despedirnos, ¿no? Cindy, ¿querías decir algo? No, cabal, sobre eso de que mencionaron lo de vacaciones y lo del COVID, porque justo yo ahorita donde estoy trabajando, eso es lo que se está haciendo, digamos, llevan la prueba positiva hoy y lo suspenden 10 días. Después, o sea, y no son 10 días hábiles, ¿no? Sino que son 10 días de lunes a domingo, ¿verdad? Y después de que terminan esos 10 días, les dicen que ya no les pueden dar más tiempo y que si aún no se sienten bien y que su prueba, digamos, sigue dando negativo, que lo tienen que pedir a cuenta de vacaciones. Logro. Ese es un abuso. Entonces yo sí, digamos, le pregunto a veces al licenciado que es mi jefe, porque él es como, tiene ahí demasiado tiempo en la institución, casi que fundó el lugar. Entonces le pregunto qué opina él, va, pero me dice, o sea, son instrucciones, se dice que pues de más arriba, me dice, va, de que realmente, digamos, si yo doy positivo. Fíjate, Cindy, que lo que hay que hacer, Carol y todos ustedes, comencemos a denunciar eso, que la inspección también trate de hacer algo. Yo sé que cuesta, que yo personalmente, yo me he desesperado de llamar al ministerio. A veces me desespero y voy, y cuando voy a una gran cola, tan poder de Dios, digo, ¿cómo hago para poder hablar? ¿Va? Pero de una u otra manera, miro qué hago. Pero Lick, si no es así, uno no puede defender sus derechos, porque imagínense, en mi caso pasaron casi que 11 meses para que a mí me dieran mi suspensión de Lick
¿cómo se llama? Por lo mismo de COVID. ¿Y sabe qué fue lo más indignante? Que como la empresa donde yo trabajaba solo reportaba como ni el mínimo, que era lo que me pagaba. Entonces a mí me dieron una nada Nada. prácticamente, una nada. Por No, mira, casi un mes me dieron como 1,000 quetzales, imagínense. esto de esta pandemia descubrió, primero, como yo se los he dicho a ustedes, se trató de proteger al empresario, cuando el empresario lo que provocó fue que obtuvo menos ganancia. Pero la clase trabajadora le limitaron su sustento porque hemos hablado que el salario tiene carácter alimenticio. Pero mira, muchos abusos. Claro, fíjate que yo estoy tratando de invitar a alguien que nos venga un día de estos que vamos a aprovechar. Y efectivamente estamos hablando de los problemas laborales post-COVID. Y te estoy hablando de alguien que es crítico, ¿va? Porque yo he escuchado a algunos conferencistas, ¿va? Que aquí lo que estamos hablando nosotros son vivencias. Imagínense, tenemos 133 conectados porque yo le garantizo que todos hemos vivido esto. Yo le estoy contando que yo tuve que llevar a mi esposa al Seguro Social porque de lo contrario no la suspendían. Y imagínate el día que da positivo exactamente, y si te contara qué entidad es, le dijo el doctor, no, el doctor le dijo al doctor, mira, pero ¿qué hacemos? No tienen que ir al IX. Y nos fuimos al IX a esperar, no te imaginas qué tiempo de horas, y al final, pues para llevar únicamente la constancia que era del IX y no un hospital, ¿va? Pero todo porque no se quiso legislar, todo porque no se quiso hacer pues, ¿qué costaba hacer una normativa, una disposición legal? Porque tiene implicaciones de inversión. Sí, mira, Carol, hoy por hoy, en Guatemala, sabes que está disparado el COVID. Hoy es un problema serio, ustedes. Cuidémonos porque, puchico, hoy sí está delicado, ¿eh? Yo te quiero decir, yo salí hace unos 20 días de mi problema también. Mi secretaria también ha estado ahorita, acaba de salirle, el esposo hoy dio negativo, estuvo también. Yo estoy impresionado de la cantidad de gente que está positiva ahorita. Yo voy a decir algo dulce, María. Dándome de COVID, mi compañero David sabe que me cuido un montón y aún así, mira, aquí ando malita. Sí, y bueno, cuídate. Yo en lo personal te digo, pero yo también estoy en un tratamiento porque me quedó alguna secuela ahí de esta pandemia, de esta enfermedad, y pues estamos cuidándonos más y cuidémonos pues porque eso es lo que nos queda, ¿eh? Bueno, ya por el tiempo, nos vemos si Dios quiere el próximo día miércoles. Miren, pues yo creo que me tengan paciencia. Esto lo dice, si uno saliera a la calle positivo podría caer. Ahí estamos, mira, interesante. Ahí leen este artículo que está dando el compañero José, el 301. Bueno, y no sé si recuerdan a alguien que se escapó del hospital del Parque de la Industria. Cuando nomás empezó. Sí, te recuerdas que se escapó y por cierto nunca creo que lo encontraron, ¿no? Apareció hace unos días para que... Semana Santa, que lo hallaron, le tomaron foto. Sí, pero lo que te quiero decir es de que hasta lo persiguieron penalmente. Ah, sí. Yo pienso que, bueno, dejémoslo ahí. Vamos a seguir viendo el Ministerio. Miren, a mí me parece interesante, no crean. Lástima que no nos dio tiempo. Yo tengo aquí una sentencia de la Corte de Constitucionalidad relativa a un patrono que le exigieron ya libros y no los llevó a la inspección. La inspección inició el incidente del pago de esa multa y lo vamos a platicar dónde termina. Ya tengo la sentencia, ¿ven? Hoy no lo voy a poder a leer tantas sentencias porque se me va a desesperar, pero sí vamos a ver en este semestre no menos de unas 15, 20 sentencias que las vamos a analizar juntos, porque yo quiero que ustedes tengan la base legal. ¿Se van a dar cuenta? Sí, pero hagamos un ejercicio de cálculo de prestaciones. Lo vamos a hacer. Fíjate que lo vamos a hacer de diferente manera. Lo vamos a hacer, te quiero decir que los contadores son más prácticos para hacer esto. No sé si Francisca está aquí con nosotros en esta sección, pero vamos a invitar un contador y un auditor. Y cómo nosotros la realizamos, y también alguien que nos muestre
cómo se hace el cálculo, lo que nos hablaba el compañero que nos dio el link para poder ver lo del cálculo. Vamos a ver, Carol, yo voy a tratar, si te das cuenta, este curso va a ser un poco más corto en contenido. Y yo quiero aprovechar unos días para que discutamos temas como, por ejemplo, el que estamos hablando. Yo le dije al licenciado Alan que nos apoyara y de repente vamos a tener una clase del despido. Perfecto, perfecto. Estamos ahí, un abrazo y si Dios quiere. Un abrazo igual, oye, te cuida. Muchas gracias, ahí se cuidan. ¡Feliz noche! Feliz noche, Feliz noche, Liz. Cuidándose. Que descansen. Feliz noche. Gracias, se cuidan. Feliz fin de semana. Feliz noche, Lick. Adiós, te cuidas.